¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes en una entrega más de qué y cómo se hace, donde domingo a domingo les traemos una industria diferente en cada una de nuestras emisiones. Y al mundo globalizado y tecnificado de hoy es imposible concebirlo sin el internet y los teléfonos celulares. Y si hablamos de esas tecnologías, indefectiblemente tenemos que referirnos a uno de los instrumentos más necesarios para que esas tecnologías lleguen hasta nosotros. Hoy vamos a conocer el proceso de fabricación de las torres de telecomunicaciones. Hay un sinnúmero de ellas, pero específicamente vamos a conocer el de la variedad de autosoportadas. Para eso visitamos a la empresa Domecq SRL, una gran empresa paraguaya que los viene fabricando desde el año 1998. Así que con increíbles imágenes para mostrarles, iniciamos así el programa de hoy. Domecq SRL es una joven empresa paraguaya creada en el año 1999. Ha desarrollado una vasta capacidad, solvencia técnica y profesional en base de su participación activa en el mercado de la ingeniería metalúrgica y civil, constituyéndose en uno de los proveedores más importantes de las más grandes empresas de telecomunicaciones del país y de profesionales de gran trayectoria y experiencia. Para el efecto, cuenta con programas informáticos de última generación para el diseño, dimensionamiento, cálculos de estructuras metálicas tipo torres y mástiles conforme a las normas nacionales e internacionales. La búsqueda de la excelencia en el servicio prestado se basa en tres principios fundamentales: la entrega eficiente de los servicios y productos en el menor plazo posible, la calidad del producto desde la etapa del diseño hasta el momento de la entrega final y un servicio de seguimiento y control de calidad posterior a la entrega. Pero antes de conocer con ustedes el proceso de construcción de las torres de telecomunicaciones autosoportadas, conversamos brevemente con el ingeniero Diego Odone, gerente general de la empresa. Bueno, Domecq en realidad comenzó en el año 99 como una empresa unipersonal. Yo soy ingeniero civil y comenzamos haciendo trabajos metalúrgicos de herrería liviana, ¿verdad? Y un poco de obras civiles, construcciones, ¿verdad? Y en ese momento comenzaba a fortalecerse el mercado de las telecomunicaciones y ingresamos como proveedores de empresas de telecomunicaciones y fuimos volcándonos hacia productos y soluciones de ingeniería para empresas de telecomunicaciones y construcciones en general, ¿verdad? Básicamente comenzamos desde unos comienzos básicos con una máquina de soldar y una pulidora, ¿verdad? Y fuimos avanzando a lo largo de estos años, incorporando equipos, incorporando tecnología, incorporando gente especializada y entrenando personal, ¿verdad? Para telecomunicaciones, el producto principal, vamos a decir, el más importante, siempre son las torres que soportan las antenas que sirven para las comunicaciones de radiofrecuencia. Las torres pueden ser autosoportadas, pueden ser tipo mástiles arriostrados y también productos que se utilizan sobre edificios y algunos soportes especiales, ¿verdad? Ahora mismo nosotros estamos embarcados en varios proyectos. Uno de ellos, el más importante, es una provisión grande para una empresa de telecomunicaciones donde le estamos proveyendo aproximadamente 35 estructuras entre autosoportadas y también mástiles arriostrados. Todo fabricado acá en Paraguay, ¿verdad? El material sí, los tubos y las planchas y las planchuelas son todas importadas, pero el resto se fabrica 100% acá en Paraguay, ¿verdad? Básicamente nosotros ya estamos llegando a un punto en el cual ya fabricamos todos los componentes. Tenemos proceso de soldadura, corte punzonado, corte de plasma CNC, tenemos roscado
Lo que nos faltaba fue el tema del galvanizado, en el cual nosotros estamos en un proyecto con otros empresarios, con otras empresas, estamos instalando una planta de galvanizado en caliente en la ciudad de Villeta. Y esa planta de galvanizado en caliente está preparada la infraestructura como para atender grandes volúmenes. Es una planta, vamos a decir, modelo de lo que sería el galvanizado, totalmente automatizado y con tecnología de punta. O sea, la planta de galvanizado es una empresa independiente y la empresa nuestra va a estar instalada dentro del predio industrial con una superficie determinada, y ya se están también empezando la construcción de los galpones para tener todo cerca y todo junto. La construcción de las torres autosoportadas requiere una serie de procesos bastante complejos. Todo se inicia con el diseño, dimensionamiento y cálculos de las estructuras metálicas componentes mediante programas informáticos de última generación. Estos son impresos y entregados a los operarios, que los interpretan y ejecutan con alta precisión bajo el estricto control de un ingeniero de planta. Parte de la materia prima utilizada son los tubos Schedule 40 de 4 pulgadas importados de la Argentina con una longitud de 6 metros. Estos son sometidos a un despunte para obtener la longitud deseada en la fabricación de los denominados montantes, los que posteriormente serán armados con otras piezas denominadas bridas y cartelas que veremos más adelante. Se lleva todas las materias, tanto los caños como las bridas, las cartelas, en lo que nosotros le llamamos matrices, que es lo que tenemos ahí en ese sector, ¿verdad? Esas matrices se hace de acuerdo a un modelo, o sea que primeramente se realiza una montante modelo, ¿verdad? Luego con eso se realiza las matrices, que también se le llama cama acá, ¿verdad? Y a partir de ahí, con las camas, se realizan ya la producción en serie. Esto entonces ahí se realiza siempre el mismo tramo y se realiza la cantidad que se necesita de acuerdo al diseño, ¿verdad? Cada montador tiene su diseño, ¿verdad? Y va montando de acuerdo a especificaciones del diseño. Una vez que se realiza todo el montaje, esto se acumula en un sector y luego ya se hace el proceso de soldadura, ¿verdad? Tirando desde ahí, ya digamos, ya sería su materia prima. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Antes de ver el proceso de construcción en serie de los tramos, vamos a conocer cómo se fabrican las bridas y cartelas. Esto se realiza en otro sector de la empresa utilizando una máquina de corte pantográfico electrónico o corte por plasma. Luego del diseño de las piezas, esta información es cargada a la computadora de la mesa de corte con todas las especificaciones. El dibujo se realizó haciendo una perfecta disposición de las piezas sobre el metal, de tal forma que éste sea aprovechado al máximo y quede el menor excedente posible. Solo resta dar la orden de inicio y la máquina realiza el resto. El corte se va haciendo en forma continua y con una precisión exacta. Este es un sistema de mesa de corte por plasma CNC para chapas de 240 por 6, accionado por motores de paso y con controladores de altura de arco y altura de trocha. Este proceso utiliza corriente continua que fusiona el material a través de un arco y un potente chorro de aire comprimido seco a raíz de 6 kilogramos por centímetro cuadrado que hace el barrido generando la geometría deseada. Todos los materiales conductores pueden ser cortados, especialmente aquellos más finos debido al menor calentamiento que sufren con respecto al oxicorte. Terminados los cortes de las bridas y cartelas, son llevadas al sector de fabricación de los montantes, a donde volvemos para iniciar la soldadura de las piezas entre sí. Una vez que los pesados caños son colocados sobre las denominadas camas o matrices, se irán soldando las bridas y cartelas, iniciándose el trabajo con las primeras citadas.
Solo se necesita colocar las piezas conforme a lo que marcan las guías respectivas y quedan en su lugar exacto. Para fijarlos en su sitio, se realizan punteados provisorios con la soldadura. Este procedimiento se repite en el otro extremo del caño. Para la colocación de las cartelas, el procedimiento es el mismo. Se requiere solamente bajar las piezas sobre la matriz y soldarlos provisoriamente en su sitio a razón de un punteado por cada esquina. Después de esto, y nuevamente con el puente grúa, la pieza es llevada a otro sector donde son acumuladas en un lugar provisorio hasta el momento de realizar la soldadura definitiva. En otro sector, se limpian las escorias de la soldadura con una herramienta denominada descoriador, dándole una buena terminación a la misma. Además, se utiliza otra herramienta con la que también se van eliminando imperfecciones. El objetivo, que la soldadura quede lo más prolija posible. Finalizado el proceso de limpieza de los montantes, son colocados en un sector de la empresa desde donde serán llevados conjuntamente con otras piezas terminadas al proceso de galvanizado en caliente. Otra de las piezas componentes son los ángulos de diferentes medidas, los que son denominados diagonales. Para el procesamiento de esta materia prima en forma rápida y eficiente, la empresa cuenta con máquinas especiales como guillotinas de gran capacidad, punzonadoras y cortadoras de ángulos, con los que el proceso que vamos a conocer se realiza con gran rapidez. Nosotros acá recibimos como materia prima, ¿verdad?, en este sector, los ángulos que van a ser las diagonales de las torres, ¿verdad? Estas diagonales ya vienen cortadas en sus dimensiones, vienen perforadas, y lo que nosotros aquí le hacemos son los despuntes y le ponemos las estampas que son los con los cuales se identifican cada diagonal, ¿verdad? Esto lo realizamos con esta máquina, ¿verdad? Esta máquina que aquí tenemos es una máquina que tiene múltiples funciones. Hace despuntes de ángulos, corta ángulos, corta varillas, le hace las perforaciones, ¿verdad? O sea, sirve de punzonadora, y también le hace la estampa donde identificamos también las diagonales. Acá también nosotros estamos realizando las cartelas de refuerzos, ¿verdad?, que también son materia prima con el cual nosotros reforzamos la brida para que soporte todos los esfuerzos, ¿verdad?, al cual están sometidas las torres. Son las cartelas que ustedes están viendo ahora, ¿verdad? Una vez que levantamos los ángulos, hacemos los despuntes y efectuamos el estampado correspondiente, son acomodados por tamaño en un sector especial de la empresa, desde donde, conjuntamente con los montantes y demás piezas componentes, son llevados al proceso de galvanizado en caliente. El proceso de galvanizado en caliente ya lo conocimos pormenorizadamente en un programa anterior. Pero básicamente se comienza con un desengrase y una secuencia de limpieza que es fundamental para el acabado final del galvanizado. Para el efecto, se sumergen sucesivamente en piletas con ácidos y enjuagues de enagua que eliminan todo lo que es oxidación. Posteriormente, las piezas son llevadas al baño de zinc en una pileta que se encuentra a 450 grados centígrados y se mantienen sumergidas a las mismas el tiempo suficiente para que éstas tomen la temperatura del baño, condición requerida para tener una adecuada adherencia del zinc a la pieza. Finalmente, las piezas son sumergidas en un baño final en frío para asegurar una perfecta adherencia del zinc. Culminado este proceso, las piezas terminadas son trasladadas nuevamente hasta la empresa en el sector de productos terminados.
Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Y en materia de galvanizado en caliente, cabe destacar que Domecq SRL, conjuntamente con otras 4 grandes empresas del ramo, están construyendo un complejo industrial metalúrgico sin precedentes en la ciudad de Villeta. En la primera fase del emprendimiento se está terminando el sector exclusivo de galvanizado, con la más moderna tecnología existente en la materia. Este proyecto no solo está orientado a satisfacer las necesidades propias de la empresa en la atención a los requerimientos de sus clientes, sino también a lograr una mayor eficiencia y rapidez en esta parte específica del proceso total de la construcción de las torres de alta tensión para la ANDE, de la que 5 empresas propietarias, de la cual Domecq también es parte, son también integrantes del Consorcio Metalúrgico Paraguayo, que ha ganado y cumplido a cabalidad con las últimas licitaciones. Terminado todos estos procesos previos, solo resta trasladar las piezas componentes hasta el sitio donde será montada la antena. Las mismas son cargadas en camiones especiales con todos los elementos requeridos para los procesos finales antes del montaje, como las pinturas especiales y demás que serán aplicadas recién antes del montaje. En el sitio y conforme a mediciones exactas, estudios de suelo, etc., otro equipo de profesionales ya han realizado los trabajos previos de ingeniería, construyendo las bases de hormigón sobre las que irá montada la estructura. Cuidadosamente se van descargando las piezas con la grúa incorporada del vehículo, un elemento esencial para el efecto. Las mismas se van colocando y clasificando por tramos diferenciados, teniendo en cuenta los códigos y números. Posteriormente, se inicia la pintura correspondiente con los colores blanco y naranja conforme a cada tramo. Entre tanto, otro equipo trabaja en otro de los procesos fundamentales antes del montaje de una antena autosoportada, el proceso de nivelación. Para el efecto, se van girando las enormes tuercas, midiendo y unificando las medidas en la fundición. Culminada la nivelación, se trae el primer montante y se inicia el montaje del primer tramo. Con ayuda de piolas, 3 operarios elevan y mantienen en su sitio la pieza, mientras otros 2 trabajan en el encastre de las bridas con los bulones. Ayudando con un trozo de madera, finalmente se encastra correctamente. Luego se desatan las piolas y se repite el procedimiento con los 2 restantes. Una vez colocados los 3 montantes, los primeros tramos de la estructura, se colocan las enormes tuercas que los sujetarán a la base. A partir de aquí, las piezas pertenecientes a cada tramo, ya con su color correspondiente, se irán colocando sucesivamente una tras otra. Montantes y diagonales se irán sucediendo lentamente hasta tener terminada la estructura. Parte de la misma es una escalera que se coloca en uno de sus lados. Queda nada más cavar las fosas donde irán colocados los cables de la antena y de los dispositivos electrónicos y, por supuesto, la descarga a tierra del pararrayos. Culminado este trabajo, se colocará un cerco perimetral de metal, el cual es también fabricado por la empresa y que demarcará el límite y sitio de la estructura, con acceso totalmente restringido y electrificado, dotado de alarmas, sensores de movimiento y cámaras. Este perímetro protector también podrá ser realizado con ladrillos conforme a la solicitud del cliente. Según destacábamos, además de estas antenas autosoportadas y que conocimos paso a paso, también existen otros tipos de ellas, como los monopolos colocadas sobre edificios y los mástiles arrostrados. Acá básicamente tenemos una nueva solución que ya se utiliza hace bastante tiempo acá, pero vamos a decir nueva porque escapa a lo tradicional. Estos tubos que vos ven en 2 partes
se llama monopolo para edificio. Resulta que últimamente la colocación de torres de gran altura y de gran dimensión se ha vuelto un problema acá en la ciudad porque ya estamos medio saturados, ¿verdad? Entonces se ha logrado hacer una solución de un monopolo de 6 metros de altura que se coloca normalmente sobre los edificios. Y esto lo que posibilitó para la industria de las telecomunicaciones es un gran salto desde el punto de vista de la cantidad y del impacto visual, porque hoy día se busca el menor impacto visual posible para no agredir al medio ambiente. Entonces este tipo de soluciones ayuda a instalar en forma rápida y en forma segura sobre edificios ya existentes pequeñas estructuras que están preparadas para soportar cargas mínimas de 6 o 10 antenas, lo cual posibilita para la industria de las telecomunicaciones tener mayor capacidad de cobertura y tener mayor densidad también, vamos a decir, de cobertura. Esto es un dispositivo que se utilizó muchísimo en otros países y que también se está utilizando acá. Y también hoy en día ya se están preparando las nuevas soluciones de tipos de monopolos verticales camuflados. O sea que cuando uno mire va a ver una palmera, va a ver un árbol, va a ver una torre maciza y probablemente de color cielo o color palmera, vamos a decir, ¿verdad? Porque eso es lo que hoy en día la industria pide y es lo que nosotros estamos diseñando y preparando para nuestros clientes, las empresas de telecomunicaciones. Respecto a los mástiles ariostrados, es importante conocer en detalle a dos piezas fundamentales de los mismos. Una de ellas es la denominada rótula o base del mástil, sobre el cual descansará todo el peso de la misma. Esta es la rótula, es la base del mástil en el cual apoya todo el mástil que tiene 84 metros de altura en este caso. En esta perforación que está acá va un perno central que es justamente lo que sujeta el mástil. Y sobre este dispositivo el mástil gira, con los pequeños movimientos gira, vamos a decir, sobre su propio eje lo mínimo posible. Sobre estas 4 perforaciones que vos ves acá van apoyados los montantes y a partir de acá nace el mástil y se va elevando por tramos normalmente de 6 metros para llegar a alturas de 60, 80, 90, 120 metros, es lo usual que se utiliza en telecomunicaciones. Sobre todo este dispositivo, entonces, apoya finalmente el mástil, transmitiendo todas las cargas a la fundación de hormigón armado. Pero este movimiento giratorio sobre su propio eje debe ser el mínimo posible. Para el efecto, en lo más alto del mástil se coloca la pieza denominada antirrotor y que cumple la función fundamental de limitar esos giros y lograr la eficiencia en las telecomunicaciones. Bueno, esta es una pieza que se utiliza en los mástiles arriostrados normalmente, se llama un dispositivo antirrotor. Sirve para que la torre no gire sobre su propio eje vertical. Como las antenas de celulares, las parábolas que se utilizan para los enlaces tienen un diámetro muy grande. Normalmente cuando tenemos viento lateral hace que la torre gire sobre su propio eje. Entonces si eso sucede, los enlaces y la comunicación normalmente cae por microsegundos y se pierde. Entonces se fabrica un dispositivo que cruza las direcciones normales de las riendas y eso le proporciona al mástil una estabilidad especial para que no tenga demasiado movimiento en su propio eje. Y este es el dispositivo. Estos pernos, esto que está acá, se arma, se prearma, se mide y en estas perforaciones que están acá van las riendas, los cabos. Esto es lo que se pone un perno acá y eso va a la rienda. Normalmente esto está a 80, 90 metros de altura, ya del suelo no se aprecia, pero ahora se están haciendo los prearmados, las verificaciones, el punteado y finalmente se hace el soldado y después el galvanizado, así mismo. El procedimiento del galvanizado o zincado en caliente se realiza con absolutamente todas las piezas componentes de las antenas, cualquiera sea el modelo de ellas. Algunas de estas piezas, como las rótulas, debido a su gran tamaño, son llevadas en forma especial para no dañar a las demás componentes. En un tiempo de amplio predominio de las comunicaciones basadas en el desarrollo de la tecnología informática y digital, esta gran empresa paraguaya percibe su misión como un servicio integral de infraestructura de soporte a dicha área a fin de garantizar su máximo desempeño, ofreciendo diseño, fabricaciones, construcciones, montaje, instalación y monitoreo de los insumos y productos finales. Para lograr todo lo expuesto, Domecq SRL no solamente cuenta con los recursos requeridos, sino que mantiene la necesaria actualización técnica y de recursos humanos que el exigente mercado de las telecomunicaciones va imponiendo.
Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Pieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1.